Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo programa de O Radar. Hoy vamos a ir muy rápido. Programa 59 de esta quinta temporada. Ya 59 programas, 59 entrevistas con 59 proyectos distintos. 259 que llevamos desde que esto empezó y lo estoy repitiendo mucho, pero es alucinante cómo pasan los años, pasan los meses, pasan los días, pasan las horas, pasan los segundos y siguen apareciendo proyectos que molan mucho, proyectos que hay que escuchar, proyectos que hay que poner el radar, poner el foco y enterarnos de lo que hacen y sobre todo apoyar porque los comienzos son muy complicados. Estaba yo pensando, antes de empezar a grabar, decía yo, hostia, ¿y cómo llegué yo a nuestra invitada de hoy? Creo recordar que fue un reel que me apareció, creo recordar que fue un reel o un TikTok, no sé en cuál de los dos medios, que me apareció ahí en el feed, con el último single que sacó. Y eso me hace reflexionar una cuestión, porque es cierto que las redes sociales son tan llenas bueno, muchas mierdas, pero también están llenas de mucha gente pues, que quiere enseñar o queremos enseñar nuestros proyectos. Y es cierto que las cifras, pues muchas veces uno sube algo y dices que no tengo me gustas, no tengo reproducciones, no sé a dónde llego. Y en este caso es cierto que la pobre, pues yo qué sé, pues ha llegado a mí, que no ha llegado a los 40 principales o a otro sitio que tenga más millones de visitas, pero ha llegado de Málaga a Coruña y casualmente pues con alguien que pues, crea contenido y se interesa por los proyectos emergentes, los proyectos underground y la gente que está empezando. Entonces, a lo que quiero llegar con esta reflexión es básicamente que, oye, gente, si estáis haciendo algo, intentadlo. Seguid intentando. ¿Vais a llegar a algo? Pues yo qué sé, pero es probable que alguien, una persona o dos, van a llegar y van a escuchar y se van a interesar por vosotros. Y en el futuro, pues quién sabe lo que pueda pasar. Así que, ¿qué mejor que para explicarnos todo lo que hace, lo que quiere hacer, qué hay detrás de este proyecto, que poner mejor que a Lucy May con nosotros ya en pantalla? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contenta de estar aquí, la verdad, súper contenta y qué guay lo que acabas de decir, porque es completamente cierto. Uno al final no sabe dónde puede llegar, pero con llegar a varias personas que le muevan un poco es súper gratificante. Así que Es que nada, súper contenta. yo lo digo porque a mí me pasa. Yo hago reels, hago vídeos hablando de gente, hago trozos de las entrevistas que los subo. Y yo siento que ya de un tiempo de esta parte, las cifras, yo llevo 5 años con esto y ya me da un poco igual, entre comillas. Sé ya que es muy difícil. Aparte, mi contenido general es en gallego, con lo cual es más difícil también poder llegar a más personas. Entonces, ya me dan un poco igual. Pero sí que de vez en cuando pues subes un vídeo, te lo curras un poco y dices, hostia, es que tiene 20 me gustas, 500 reproducciones, y dices, joder, no llego a nadie. Pero pues pienso en casos como el tuyo y es cierto que, vale, es verdad, has llegado a mí, no es en los 40 principales por ahora, no es nadie ahí un poco más Claro. mediático, pero has llegado a alguien y alguien se ha interesado por ti y cuesta seguir luchando, haciendo las cosas, pero hay que tener en cuenta estas cosas como pequeñas pildoritas, ¿no? De motivación para poder seguir. Completamente, completamente. La verdad que eso que a veces puedes notar, porque cuando lo haces todo solo, pues eso, y estás empezando, notas muchas veces eso, lo que acabas de comentar, que no avanzas o que no sabes muy bien si está funcionando lo que estás haciendo. Y este tipo de cosas, pues la verdad que animan un montón y que es lo que tú dices, para seguir adelante y a tope, porque nunca sabes qué puede o a quién puede llegar el contenido. Además, Así que ahora vamos a conocerte, vamos a saber, pero yo fue con La Manera, con tu último single, lo que llegué, y de verdad que fue como decir, hostia, después busqué, ya entré en Spotify, ya miré y tal, y ya vi que tenías muy poquitas canciones publicadas, muy poco recorrido digital, ahora hablaremos de todo el recorrido que hay detrás, ¿no? Pero muy poco recorrido digital, y a mí, la verdad es que esa canción me sonó como ya a alguien que ya pues tiene un trabajo, que ya sabe un poquito lo que hace, que ya, bueno, que ya va con intención. Y fue de esas cosas que digo, joder, es que mira esta chica que está sacando algo que me mola, que tiene... Joder, no voy a decir como digo siempre, yo no sé si las canciones... Yo hago contenido musical, yo nunca diré que una canción es 100% perfecta porque no entiendo tampoco la perfección. Para mí la perfección es que me llegue o tenga su chicha, bien, ¿no? Pero digo, joder, esta canción que me mola, que tiene, que se ve que hay curro, que tal, y no tiene cifras, es como, hostia, está aquí escondidita, joder, pero qué bueno me gustó llegar. Te voy a hacer la primera un poco pregunta oficial, que es la bien. pregunta que más
odio del mundo cuando veo entrevistas de otra gente y cuando las hago yo, que nunca la hacía hasta este año, que me apetece, pues yo qué sé, torturarme a mí y torturaros a vosotros. Que es... Es que la pregunta es horrible y no sé por qué me empeño en hacerla. Si tuvieses que definirte quién es Lucy May, es que me parece horrible la pregunta, o sea, es asquerosa. Se hace muchísimo y yo la quiero hacer ahora. ¿vale? Que diga, ¿no? Que me define Sí. un poquito como Lucy May. Vale, a ver, es verdad que definirse así, pero bueno, yo diría que Lucy Beige es una chica que, que se ha criado con música, se ha criado siempre, bueno, yo me he criado viendo series Disney Channel con musicales, entonces siempre ha sido un poco parte de mí y la música nace como mecanismo de entender muchas situaciones que me han ocurrido y que no sabía cómo manejar y me di cuenta de que escribiendo pues sabía manejarla mucho mejor y conseguía como soltar y tranquilizarme. Y nada, hago música un pop rock brillante, divertido, porque siempre me gusta decir que a mí me gusta enfocarme en esa parte brillante y divertida de la música, porque al final yo intento transmitir que se puede hablar de todo, incluso de lo que duele, pero con ese lado como más divertido para disfrutar, porque bueno, ya existen muchas canciones tristes que están muy bien y está muy guay de vez en cuando llorar con canciones tristes, pero eso es en lo que yo me estoy enfocando. Y nada, eso es un poquito de quién soy y de qué es lo que hago. Yo decía que tus primeras canciones que están publicadas en Spotify son del 2024, pero entiendo que no fue de un día para otro el voy a publicar, el voy a lanzarme como esto, sino que hay un trabajo detrás, hay un recorrido y sobre todo hay seguramente muchas dudas o mucha incertidumbre de qué hacer, cómo hacer y cómo empezar a dar estos primeros pasos, ¿no? De hecho, sí, de hecho, yo empecé a componer a los 16. La primera canción como que realmente escribí porque de chica con mi hermana íbamos a campamentos y siempre como la canción del campamento la hacíamos nosotras y cosas así, de chica, pero como que realmente a componer empecé con los 16. Y nada, al principio lo hacía pues eso porque realmente me funcionaba a mí, pero realmente no sabía, no tenía ni idea de cómo empezar a publicarla, compartirla. Y estuve mucho tiempo como queriendo en mi mente decir, yo quiero compartirlas, pero no sabía cómo. No entendía lo de las distribuidoras, no tenía muy bien las nociones, hasta que conocí a un amigo en 2020 o 2021 o en 2022. Y en esa franja es cuando él me presentó lo de las distribuidoras, tal, y yo dije, mira, yo esto lo quiero empezar a compartir porque si no lo hago me voy a arrepentir toda mi vida. Y, y así fue cuando empecé. Además, las primeras canciones que tengo, las tres primeras, las produje yo, porque claro, tampoco tenía contacto, no sabía cómo hacerlo de otra manera. Y, y las compartí, pues eso, un poco a ciegas, la verdad. Más como por mí, por decir, que estén ahí fuera y ir moviéndome poco a poco. Eh, Así que sí. Claro, porque una cosa que la gente, yo esto lo intento muchas veces recalcar y es un tema muy recurrente, sí que es verdad en todas las entrevistas, que es todo esto que hay detrás, ¿no? De distribuidoras, de pues cómo empezar, la producción, estos detallitos que, claro, el público, pues no caemos muchas veces, ¿no? Pensamos que simplemente estás en vuestra habitación o con una guitarra, la canción se graba, se sube fácil, todo es muy sencillo y es verdad que cuando ya pues tienes unos cuantos millones de oyentes y tienes un equipo de la hostia, pues es muy sencillo o más sencillo de tal, pero dar los primeros pasos es complicado por esto que estás diciendo, estás comentando, que es el desconocer hacia dónde tirar, cómo hacerlo y cómo hacerlo ya no bien, sino decente para pues que salga lo mejor posible. Total, completamente. Y además eso, a lo mejor actualmente es verdad que con el tema de ChatGPT y la IA, pues puedes preguntar un poquito más y seguramente te da una respuesta muchísimo más acertada, pero yo en su momento no sé, no tenía mucha idea. Y es verdad que eso que hace, es como que no se entiende muy bien todo lo que hay detrás de este mundo. Y ahí son muchas cosas, ¿eh? Y como independiente hay que tener en cuenta un montón de cosas que es verdad que a lo mejor no se aprecian tanto, pero están ahí. Y, y sí. ¿Cómo recuerdas esas primeras canciones? Porque claro, aún encima autoproducidas, con todo lo que supone que otra cosa más. Por aquí hemos tenido algún productor
hasta la producción más básica, más sencilla, es complicado ser capaz de hacerlo. Claro, tú te lanzas a sacar tus canciones, son encima las produces tú, haces todo eso tú. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Pues la verdad es que a mí siempre me ha gustado como hacer lo que es la base, lo que es la instrumental de la canción, ¿no? Yo creo que la primera canción como que realmente le creé una instrumental fue una que tengo fuera que se llama Yellow Shoes, que no fue la primera que saqué, pero sí que fue la primera como que le creé una instrumental con una aplicación que viene de forma normal en Apple que se llama GarageBand, que además es bastante buena y muy intuitiva. Y como yo siempre he tenido como mucho oído, pues de oído más o menos, pues iba viendo, Hmm. y creé las instrumentales, las tres primeras las creé de esa manera. Pero es verdad que en el momento de producción de todo el máster, el mastering de la mezcla, yo ahí estaba completamente perdida y lo que hacía era ponerme tutoriales de YouTube, pero al final no llegas ni a un mínimo de lo que realmente hay detrás del proceso de producción porque es súper complicado. Actualmente que sí trabajo con un productor, vamos, no tiene ni punto de comparación, pero bueno, era la manera que yo tenía en ese momento de poder empezar y estoy muy contenta de esas primeras canciones, la verdad, Y porque eso, al final son parte de... que eso de las primeras canciones, que es siempre complicado ese pensamiento que tenéis los artistas, ¿no? Me pasa a mí con primeras publicaciones de esto, primeras entrevistas, primeras cosas, que es como esa duda a veces, ¿no? De, estás orgullosa porque es las primeras veces que te atreves a sacar algo, que publicas, con todo lo difícil que es atreverse, que no es tan sencillo. Y después también la de, ay, es que ahora lo haría mejor, o ahora le cambiaría esto, pero también es bueno tener ese pensamiento, ¿no? De que ahora, pues ya porque estás con un productor, pero también seguro que has aprendido tú propiamente muchas cosas, que ahora miras y digas, ostras, es que esta canción le podría cambiar esto, y sonaría muchísimo mejor, con lo cual quiere decir que hay una mejoría y hay un aprendizaje. Completamente. Además, eso es verdad que siempre yo las miro con mucho cariño porque al final, gracias a ellas, o sea, yo me empecé con esto y me atreví a empezar pues con esas canciones. Entonces, como siempre las voy a recordar con mucho cariño, pero muchas veces digo, jo, me encantaría reproducir estas canciones ahora, que ya más o menos entiendo un poco más, que me ayuda un productor y tal, porque sonarían muchísimo mejor probablemente de lo que suenan. Pero oye, estoy contenta también con el resultado, porque para no tener ninguna noción, hombre, eh, pueden mejorar, pero no están tan mal. Así que bueno, pues sí, Además, lo que... hay una cosa que yo siempre digo al público, que hay que entender, cuando alguien escucha una canción y escucha un disco, escucha algo, hay que entender de dónde viene, los medios que hay detrás y demás para valorarle. Porque yo escucho una canción tuya, ahora que estás tú aquí, pero o cualquiera de los que han pasado por aquí, que acaban de empezar o tal, y yo puedo notar algo que digo, ostras, es que, joder, aquí es que la guitarra suena no sé qué, o la voz, o cualquier detalle que puedes notar que sea muy notorio, valga la redundancia. Pero hay que saber de dónde viene. Si yo noto a Vetusta Morla, que me sacan ahora otra vez disco, y noto que hay fallos de producción, ahí digo, hostia, espérate que esta peña ya viene con un curro que pueden hacerlo de otra manera. Alguien que está empezando, pues si una canción no es perfecta, es que me da igual a mí personalmente, y al público debería darle igual porque hay que saber lo que hay el trabajo detrás y lo complicado que es, sobre todo, vuelvo a repetir, lanzarse a compartir tus pensamientos y que la gente te escuche cantar. Que Completamente. Sí, sí, porque al final nunca sabes cómo se va. O sea, yo cuando empecé, por ejemplo, yo no sabía dónde iba a llegar. Yo simplemente tenía la cosa de, si yo esto no lo comparto, me voy a arrepentir toda mi vida. Y sí que es verdad que eso, que hay que empezar con lo que se tiene y con lo que buenamente puedas, pero lo importante yo creo que es empezar, es lanzarse. Porque ya si vas trabajando, si te vas moviendo más o menos como puedas, desde lo que puedas, las cosas van pasando como por ejemplo, esta entrevista, y es súper guay ver esa evolución, pero eso, lo primordial es lanzarse, aunque al principio pues no vayan a ser las mejores canciones ni las mejores producciones, pero si al final no lo haces nunca, pues siempre te vas a quedar ahí, y hay que lanzarse. ¿Cómo recuerdas esos meses, esos momentos de empezar presentarte como cantante, como artista?
Pues yo es que tuve mucha lucha interna como de siempre, ya ves, pues eso, empecé a escribir como hace, no sé, 9 ya años, 8 años, no sé. Tengo 24 actualmente, empecé con 16, pues no sé. Y, y claro, yo siempre he tenido la cosa, yo siempre he sido una persona muy artística, siempre me ha gustado pues mucho lo musical, el arte en todas sus áreas. Yo siempre, y cuando empecé a componer y me di cuenta de que realmente me encantaba y que tenía algo que decir, mmm, siempre tenía la cosa de, yo quiero hacer esto, o sea, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Y es verdad que cuando ya tomé la decisión y empecé a moverme por redes sociales, pues al principio es difícil porque no sabes hasta qué punto va a funcionar o tiene sentido lo que estás haciendo, o muchas veces también tu entorno te dice, ay, pero eso es muy complicado, como mejor céntrate en otras cosas, no sé qué, pero al final yo creo que los artistas tenemos, lo importante es, o sea, tenemos esto dentro y lo hagamos más o menos, o lleguemos a más o lleguemos a menos, lo importante yo creo lo que sentimos es que la necesidad de compartir, de sacarlo, porque yo creo que al final si no te frustra de alguna u otra forma, porque no estás haciendo lo que realmente te hace feliz. Y cuando yo empecé a realmente tomar la decisión, dije, vamos a por todas, eh, fue muy guay porque es ese chip de te sientes un poco con el síndrome del impostor porque es como, soy artista, o sea, de repente tengo este título, ¿no? Y a mí al principio, los 2, 3 primeros meses, sí que cuando me presentaba en los vídeos, no, hola, soy un artista independiente, no sé qué, era como que sí que me chirriaba la palabra y digo, pero luego vas actuando como tal porque lo eres, porque al final eh, compones, estás en tu casa, te gusta la música, conoces la música y la sientes como tú puedas, porque al final cada uno siente la música como puede como le sale y le nace, pero es lo que eres. Y yo creo que lo que a mí más me costó fue como decirme, soy artista, yo también, y esto lo soy, no por tener menos número de seguidores o de tal, soy menos artista. Y, y sí, pues eso fue, esos primeros meses sí que me costó pues ese realmente de, esta soy yo y si voy a un sitio como esto, lo tengo que defender como lo que soy porque lo soy ya. Así que sí. Es que las cifras no definen a nadie, definen éxito numérico, definen la posibilidad, por desgracia, de entrar en X sitios, porque las cifras marcan demasiado el mundo en el que vivimos musical y el mundo general, ¿no? Pero en el musical, pues define mucho, pero alguien simplemente, aunque no publicases nada, que tú tengas tu guitarra y hubieses recorrido bares por ahí tocando simplemente Completamente. versiones, ya eres un artista, eres alguien que está escogiendo un instrumento vocal, un instrumento, en el caso de la guitarra o con piano, con lo que sea, y estás actuando, estás cantando, y eso ya hay que tenerlo claro, que uno es artista, y una cosa que tampoco entiende la gente es cuando, porque aquí me lo han contado más personas, de, no, es que quiero dedicarme a la música. Joder, pero ¿cómo vas a hacer esto? No sé qué. Y en cambio tú dices, no, es que quiero estudiar ingeniería aeronáutica, no sé qué, que es complicadísimo de estudiar y complicadísimo seguramente de trabajar de eso. Y la gente te va a responder como, joder, qué bien, qué guay, qué tal. Y, hombre, con muchos matices, Completamente. lógicamente, ¿no? Pero el riesgo es prácticamente el mismo porque una carrera es muy difícil de estudiar y pues hay que tener la cabeza para hacerlo y trabajar de eso pues seguramente sea mega complicado y la carrera de artista, de cantante, pues es muy complicado y en ambos casos se puede perder dinero o se puede ganar dinero. Sí, completamente. Al final es verdad como que solemos hacer eso, ¿no? Solemos, cuando alguien te dice, pues eso, que va a estudiar una carrera, no sé, que a lo mejor no te suena ni el nombre, pero es como, ah, qué bien, tal, y luego te dice, no, pues a mí me gusta la música y me gustaría dedicarme a la música y como que tenemos la cosa del rechazo de, no, por ahí no vayas o eso te va a salir mal. Y es verdad que es un mundo complicado, pero al final yo creo lo importante, no sé, si te nace y quieres hacerlo de la forma que puedas y con lo que puedas. Yo, por ejemplo, también he estudiado una carrera por lo mismo, porque también al final escuchas a tu entorno y también entiendes que es difícil y que también está bien tener algo fijo y que por lo que sea puedas tirar de ahí, ¿no? Pero lo más importante es eso, es compartir y sacar lo que tienes y no quedarte toda la vida como pensando de que, ves que me he fiado de lo que me han dicho, no sé qué, nunca he hecho lo que realmente quería. Y eso es súper frustrante.
Que además no deja de ser un hobby que se puede convertir en una profesión o no, pero es un hobby que igual que hacemos otros hobbies y viajamos y nos movemos por Claro. ahí o jugamos al fútbol y nos apuntamos a equipos de fútbol, de baloncesto, de baile, de no sé qué, pues tú te quieres dedicar parte de tu tiempo o mucho de tu tiempo a hacer canciones y a compartirlas y es tan válido, o sea, creo que hay que Ujú. entenderlo y valorarlo además porque no es fácil dar el salto y además cuando es como tu caso, que yo siempre digo, no, hay canciones vacías de baile que son letras sin más para pasarlo bien y que no tienen un contenido como tal. Y ya cuando te metes en canciones más personales, a contar, a que tus propias canciones sean tu diario también, ¿no? Y que la gente, pues Sí. igual tú no cuentas la historia 100% ni con muchos detalles, pero te estás abriendo. Eso también, hostia, es difícil, ¿eh? Sí, es difícil, la verdad. Sobre todo por eso, porque, claro, al final yo empiezo a componer y supongo que en general los compositores al final volcamos lo que estamos viviendo de alguna manera y que nos está afectando o pensamientos que no estamos pudiendo sacar y que no estamos pudiendo manejar y los volcamos en canciones. Entonces es verdad que sobre todo el tema de la promoción, de cuando dices, pues he escrito una canción de tal, ahí completamente estás diciendo lo que has escrito, porque a lo mejor, bueno, cuando sacas la canción, pues tú la escuchas y decides llevártela a donde te la Mm. quieres llevar, pero cuando la tienes que promocionar, tienes que hablar para que la gente al final se sienta identificada y sepa lo que estás, entre comillas, vendiendo y querer, entre comillas, comprarlo, ¿no? Y escuchar tu canción. Y es verdad que yo muchas veces me he visto ahí en el, joder, perdón por la palabra, Ah, no. estoy realmente exponiéndome muchísimo, estoy diciendo lo que fue, y si la persona la que sea lo viera, pues sabría perfectamente probablemente que esta canción va para esta persona, ¿no? Pero al final, bueno, yo creo que es un proceso súper bonito, porque al final te estás exponiendo, pero también la gente lo recibe y gente que haya vivido cosas similares puede sentir mucho la canción y al final yo creo que es lo que más llega cuando las letras realmente son sinceras y son reales. Entonces, sí. ¿Cómo de complicado es para ti? No te voy a preguntar por la composición en sí, de que me cuentes cómo compones, porque seguro que cada canción tiene su forma, a veces la compones igual en 2 minutos, otras veces la letra te cuesta más. No te voy a preguntar por esa parte, pero sí por lo que supone para ti darle forma, el ya encontrarle el punto final de decir, vale, pues ya es como quiero. ¿Cómo te cuesta pues darle el envoltorio? Mm, yo creo que es un poco de la parte de composición cuando yo me siento sola con la guitarra o con el piano y empiezo a componer, pero el envoltorio yo creo que realmente termina en la producción cuando, porque claro, yo cuando me siento a componer muchas veces, pues estoy simplemente tocando cuatro acordes en bucle más o menos con el ritmo y tal, y en mi cabeza suenan cosas pero al final hasta que no empieza la producción no sabes realmente cómo va a sonar la canción. Es verdad que, por ejemplo, en el momento de composición hay muchas veces que cuando están saliendo melodías, ¿no? Y hay muchas veces que para el estribillo tengo que cantar muchas melodías diferentes porque suelo decir, ay, no, no me da estribillo, o sea, me falta Hmm. algo o todavía no está completamente la melodía como me gustaría que fuera este estribillo. Y eso me pasa mucho, lo de repetir ideas hasta que una realmente digo, esta sí. Y luego lo más chulo realmente es ver la producción, porque es cuando realmente ves tu cancioncita hecha, producida y hecha como mayor, ¿no? Y ya con todos los elementos que a lo mejor tú te has podido imaginar. Y en ese sentido yo, con mi productor actual, que se llama Juata, que es maravilloso, la verdad, yo siempre le suelo dar una idea de qué es lo que quiero o le monto una demo muy, muy casera Hmm. y luego le digo, pues mira, aquí quiero estas guitarras o quiero que sea muy brillante en esta parte, no sé qué. Y la verdad que tengo suerte porque él nos hemos encontrado ya en un punto de simbiosis los dos en las tres canciones que hemos hecho ya. Y la verdad que lo entiende súper bien y que estoy súper contenta porque realmente cuando escucho la producción digo, guau, es que es lo que imaginaba, ¿no? Es lo que realmente quería para esta canción y la melodía transmite y la instrumental transmite lo que yo quería que transmitiera y eso es súper guay. Yo creo que del proceso de composición, ver ya tu canción hecha y que suene como imaginabas es súper chulo.
Yo te iba a preguntar un poco también por el aprendizaje, por la evolución en este tiempo, que puede parecer poco, pero es mucho tiempo también en cuanto a aprender a mejorar o a ver cómo es esto. Y seguramente uno de esos cambios es precisamente esto que estás a comentar, ¿no? El tener un productor, el tener alguien que te ayude ya no a hacer la parte de la producción, sino que te complemente y seguramente pues te ayuda a ser capaz de lo que estás a decir, ¿no? De encontrar un poco mejor esa forma, el que te ayude, el que te enfoque, incluso hasta que te diga, ya está, venga, ya está, así, paramos ya de darle vueltas. Esta canción está perfecta, escúchala, que está de puta madre. Completamente. Además, eso lo hace muchas veces, porque yo peco muchas veces de decir, pero esto te suena bien, ¿crees que esto está bien? Ya está, déjalo que está bien, que yo lo estoy escuchando como desde fuera. Al final, muchas veces los procesos de producción se alargan más y ya llega un momento en el que tienes que parar, porque si no, es un lío. Pero es verdad que a mí me ayuda mucho estar con él, porque en concreto él es guitarra, tiene una banda, aparte de ser productor, y, y él es guitarra. Entonces, claro, yo al final nunca he dado clases como tal de guitarra ni nada, yo lo hago todo muy de oído y de aprender por mí, he sido autodidacta en ese sentido, pero él al final conoce un montón y mi música, que la llevo a ese pop rock y que necesita guitarras eléctricas, porque las necesita, eh, pues ahí es cuando más me ayuda, y cuando las canciones realmente hay riffs de guitarra y trocitos de guitarra que me encantan, que saca él, que él escucha la melodía y que dice esto es lo que le pega, y siempre acierta en ese sentido. Entonces es súper guay ver esa evolución y ver cómo, pues eso, llegar a personas que te puedan ayudar y que encima tengan un poquito más de conocimiento que tú en ciertas cosas que al final completen mucho más la producción y la canción. ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo lo conociste? Porque también una duda que tenéis los artistas, los grupos, ¿no? Cuando empiezan es, claro, te metes a un productor, también por lo que estamos hablando de letras muy personales, canciones muy personales, que no es lo mismo compartir o que alguien le dé un envoltorio a una canción con una letra muy íntima que no otro tipo de letra. ¿Cómo llegaste a él y cómo fue esos primeros contactos de verte pues con una persona externa que te estaba complementando, te estaba empezando a ayudar? Pues fue súper guay, porque fue de la misma manera que he llegado a esta entrevista. Yo estaba subiendo, fue creo que este verano, no sé si mayo, junio, yo estaba subiendo pues esos reels y TikToks de mi última canción, que creo que fue 321 en aquel momento. Y, y se ve que él estaba empezando también a poner más porque él ya producía desde hace bastante, pero como a exponerse más y a poner como más en forma o firme su proyecto como productor. Y dice que simplemente, porque esto lo hablamos, y me hizo que él simplemente buscó artista independiente o artista, creo que es artista independiente, y que en los vídeos que le salió del hashtag, pues le salió un vídeo mío y le gustó y me habló. Y la verdad que a mí cuando me habló él me sentí súper agradecida, y fue como qué guay que sí que funciona, ¿no? Que aunque son pasitos cortitos, sí que llega, y sí que llega gente que al final está ahí y te ayuda, y te ayuda a seguir creciendo y a seguir formándote como artista. Y la verdad que estoy súper agradecida en concreto porque es que encima él es súper buena persona, y encima nos hemos entendido muy bien. Realmente entiende mi punto de vista en las canciones, y eso es todo lo que podía pedir en realidad. Así que estoy súper contenta en ese sentido. Es que no hay nada como conocer un poco cómo es este mundo, conocer proyectos y saber un poco cómo es, que un productor puede ser muy bueno, puede ser el mejor productor y puede hacer canciones ultra magníficas con un currazo de la hostia, pero puede no hacer la canción perfecta para lo que el artista necesita o para lo que el proyecto necesita, o puede no haber ese feeling como estamos hablando ahora, ¿no? Como estás contando, que sobre todo en los primeros pasos, yo siempre diferencio los primeros pasos son un artista independiente, un artista underground, que el que gana pasta. El que gana pasta puede soportar X cosas o aguantar Claro. porque te está entrando millones en tu cuenta y a lo mejor dices, pues qué gilipollas es mi productor, pero bueno, lo hace de puta madre, pues aguanto unas horas con él y ya está. Pero cuando estás dando estos primeros pasos, qué importante esta simbiosis, ¿no? Este buen rollo que con lo complicado que es publicar una canción, con lo complicado que es hacer todo, pues que digas, bueno, pues el proceso que estoy haciendo
pues merece la pena porque ya estoy compartiendo un tiempo con una persona que ya no es que sea productor, sino que es amiga, tenemos ya una Sí, relación más cercana. sí, completamente. Además, eso, él, por ejemplo, es de Cádiz y yo soy de Málaga. Y incluso ahora estamos trabajando en otras cositas y me voy a ir para allá porque en principio las que hemos hecho, las hemos hecho online, las tres que hemos hecho hasta ahora. Pero me quiero ir para allá para las próximas que vamos a hacer porque, ya ves, al final, realmente como siento que nos entendemos y que eso es lo más importante, me quiero ir para allá para terminar de que las canciones también tengan ese completo, también con su estudio y tal. Y eso, y todo nace de que realmente estoy contenta con el trabajo con él y la forma en la que estamos haciendo las canciones y que nos entendemos bastante bien. Y fuera Así de que esto, fuera de la aparición de la producción, fuera de este tema, ¿qué es lo que dirías que más has aprendido o entendido de lo que supone tener una carrera? yo lo primero que se me ha venido a la cabeza y además lo que realmente he aprendido este año, que es cuando más empecé a decir esto es lo que quiero y lo voy a intentar como pueda y como sea, es que nadie lo va a hacer por ti, pero que hasta que tú no te mueves, o sea, cuando te mueves empiezan a pasar cosas. O sea, yo lo que he entendido este año, con todas las cositas que me han ido pasando pequeñitas, pero que yo no me hubiera imaginado, es que yo a principio de año me han pasado muchas cosas este año que yo no me hubiera imaginado. Y lo que yo saco de aprendizaje es que nadie lo va a hacer por ti, que nadie va a llegar a tu casa y te va a decir, oye, vamos a firmar este contrato de cobra. No, pero que cuando te mueves, desde tu casa incluso, pero haciendo lo que puedas, concursos locales, pues eso, por redes o lo que sea, que las cosas llegan, que van llegando, que es importante, pues eso, moverse y que las cosas se consiguen poco a poco, pero se van consiguiendo. Lo importante es no dejar de moverse, yo creo, en ese sentido. Y valorar estas pequeñas cosillas, ¿no? Pues un concursillo, o que un productor se interese por Sí, ti, pues que haga una entrevista, alguna cosa que digas tú, pues hombre, no son grandes cosas, pues no, pues es verdad, a lo mejor no estar ganando dinero ya con la música, pero están pasando cosas que no pasaban hace un año. exacto, exacto, eso es el darse cuenta de que jo, a lo mejor no estoy, pues eso, consiguiendo muchísimos números o muchísimos tal, pero están pasando cosas a mi alrededor que yo no hubiera imaginado que me estuvieran pasando o que me fueran a pasar. Y eso ya son pequeñas victorias, ¿no? Al final hay que empezar por algún sitio y eso, y son cosas que no, yo, por ejemplo, no me hubiera imaginado que me hubieran pasado este pasado año, este 2025. O sea que Y después, me doy que con un canto en los dientes, vaya. la gente tiene que entender No, también o ser conscientes de que al día se publican infinidad de canciones en todas las plataformas digitales, no solo aquí en España, sino a nivel mundial. Eh, Tú entras en Spotify, yo que, aparte yo mi algoritmo, por ejemplo, Spotify lo tengo muy bien entrenado y también me ayuda, como las redes sociales me enseña en las novedades de cada semana, muchos proyectos con muy poquitos oyentes, proyectos que no son los más habituales, y tú te puedes a buscar en listas o por ahí, y hay muchísimos proyectos que tienen cero oyentes, un oyente, dos oyentes, que llevan años sacando música, siguen sacando, y pues no tienen oyentes por el motivo que sea, o sea, no porque sean malos ni nada. Entonces, que haya gente que te escuche, que haya gente que comparta, que haya gente que quiera saber de ti, es un éxito porque, pues, cuidado, esto es una cosa también que quiero recalcar, aprovechando que tú llevas tan poquito tiempo, que a veces pensamos que los grupos que están ahora petándolo llevan 2 días, y es verdad que hay grupos que llevan muy poquito tiempo, pero yo pongo un ejemplo muy claro, por ejemplo, si lo he que están en todos los putos lados ahora, si lo en el 2018, Fito estaba con su guitarra dándole la lata por ahí, tocando en pequeños sitios y ya, tal, y no era ni una parte lo que si lo ahora mismo. Estamos en el 2026 y lo empiezan a petar ahora y tampoco es que lo estén petando a un nivel de hacerse millonarios, ¿eh? Que esto, o sea, cobran pasta, pero tampoco se están haciendo millonarios, con lo cual es una carrera muy de fondo. sí, yo creo que lo importante es eso, ¿no? Fijarse en que
lo más importante es hacerlo porque a ti te guste, porque al final es una carrera de fondo, como tú has dicho, y hay muchos momentos en los que no vas a notar que está pasando nada. Y, y yo lo que me ha dicho mucha gente y a mí también se me graba mucho es, nunca pares, incluso cuando sientas que no está pasando nada y que llevas un tiempo estancado, no sé qué, porque muchas veces después de ese periodo de estancamiento es cuando llegan oportunidades y cosas y mucha gente se para ahí porque dice, mira, yo ya está, yo esto al final me está frustrando o no estoy consiguiendo lo que yo hubiera imaginado y al final nunca se sabe cuál es el plan de cada uno, ¿no? O qué es cuál es el camino de cada uno. Y, y eso, y tomárselo desde el, mira, yo es lo que me gusta y no tomármelo desde, es que no está funcionando y me estoy frustrando por tal, porque al final hay que cambiar la perspectiva porque si no, si algo que nos encanta, al final lo que estamos haciendo es mmm, machacarnos todo el rato, pues al final, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Entonces, yo creo que lo importante es lo que tú dices, hacerlo por ti, hacerlo como puedas y siempre queriendo llegar a más, pero sin llegar a la frustración de no está pasando, necesito que estos números vayan y no están funcionando y no sé qué, porque al final por ahí yo creo que no se llega y no se consigue, porque No se es llega y no eso. se consigue porque, aparte, confundimos mucho el éxito. Y se puede tener una carrera de éxito y vivir de la música sin estar en festivales o estar en X lugares, simplemente como verte por Andalucía, por ejemplo, mismamente, o por Málaga, puedes vivir de la música tocando en 5 o 6 locales o no sé qué, y vas a vivir de la música. No vas a vivir millonaria, pero vas a ganar pasta como para poder Claro, seguir haciéndolo lo tuyo. Y eso también hay que tenerlo ahí, marcarse objetivos, pero tampoco obsesionarse con nada, ¿no? Que eso, completamente. Eso, como que no llegar a obsesionarse con tener tus objetivos y obviamente cosas que te encantarían cumplir y conseguir, pero no obsesionarse si no están pasando, porque al final eh, estropeamos algo tan bonito como es la música, ¿no? Y como es compartir un arte y lo que llevamos dentro, al final lo estropeamos y no es el camino, yo creo, no es el objetivo. ¿Y qué tal la puesta en directo? ¿Qué tal está siendo? ¿Ya ha habido alguna cosilla, alguna actuación ahí, algún señal? Porque claro, no es lo mismo tu habitación, no es lo mismo el estudio y no es lo mismo pasar de habitación a estudio a hacerlo delante de alguien, de unas personas que te van a escuchar cantar en directo y te van a escuchar, porque yo escucho tus canciones y sí, puedo entender la letra o llevarla a un punto y tal, pero verte y escucharte en directo cambia bastante la perspectiva. ¿Cómo está siendo eso? Pues mira, de momento, o sea, la primera vez que me presenté en directo fue en septiembre, el 25 o 26 de septiembre, en un concurso de música de emergentes que hay en Málaga, que se llama Málaga Crea. Y porque justamente anterior a eso me habían como seleccionado para un concurso en Galicia, que también era como la primera semana de septiembre, y había quedado como entre los 6 finalistas, ¿vale? Y me dio mucho el síndrome del impostor y yo nunca me he presentado en público y yo no voy a estar a nivel de, la, de los otros concursantes y tal, y lo rechacé, por ejemplo, y ya al final he aprendido también con respecto a eso que nunca estás preparado, nunca vas a estar todo lo preparado que quieras, al final lo que tienes que hacer es ponerte y poco a poco vas a ir ganando tablas, ¿no? Entre comillas, y vas a ir ganando tu forma de expresarte y de tal. Y entonces, la primera vez que me presenté, que fue el 25 de septiembre, pues no estuve tan nerviosa como pensaba porque yo creo que me vino bien también estar en Málaga, en un sitio que conocía, que también vino mi familia y tal, y estuvo bastante bien. Es verdad que, pues eso, hay un montón de cosas de directo que yo nunca había estado cantando con micro, con los altavoces, que si mueves un poco el micro suenan los altavoces y como que medio tal. Y como hay muchas cosas que del directo que vas a aprender haciéndolos realmente y exponiéndote a eso. En ese concreto, yo estoy intentando buscar una banda para los directos porque creo que gana mucho más, pero yo me presenté con mi guitarra y con mis tracks. Pero oye, me gustó mucho y fue bastante guay verme al otro lado y darme cuenta de que no me puse tan nerviosa como
a lo mejor hubiera imaginado. Y, y fue una experiencia súper guay. Así que eso, de momento los estoy haciendo pues ese más sentido acústico con tracks y tal, pero la intención es ir pudiendo poco a poco pues conseguir músicos que se quisieran sumar al directo y irlos como mejorando en ese sentido. Es que al final lo importante es el recorrido, es como publicar. Publica la primera canción, no sabes nada, vas aprendiendo de producción, vas aprendiendo incluso a expresarte, a cómo quieres contar las cosas. Y el directo es un poco lo mismo también. Y es normal tener ese miedo, ese síndrome del impostor, ese no voy a estar a la altura. Pero después también hay una cosa, que es estar a la altura. Quiere decir, Total, porque tú lo vas a hacer de una manera, pues igual no es tan perfecta según los estándares que otra persona, pero igual tú llegas más que esa otra persona que está concursando en el mismo sitio que tú o que se sube antes que tú. Y después que para hacerlo genial, que sea una actuación perfectísima, creo que poca gente lo puede hacer en una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, décima vez. Yo, por ejemplo, otro grupo que lo está petando ahora, Alcalá Norte, los vi en tres, cuatro ocasiones distintas. De la primera vez a la última, en muy poco tiempo relativamente, muchas actuaciones que hicieron es verdad, pero en muy poco tiempo, la mejoría o el cambio de actitud o de cómo estaban, increíble. Hay otro grupo aquí de Coruña que me gusta muchísimo, que son Leria, que hacen un indie pop muy guapo. Son cuatro chicas. La primera vez que las vi era decir, oh, joder, guay, pero es que estaban muy rígidas en el escenario, muy tal. Y la última vez que cuando cerraron gira, por ejemplo, la bajista, yo siempre le digo, la bajista al principio tocaba así, con ojos cerrados, abajo, quietita, y el último concierto se movía de un lado para otro del escenario, las veías sueltas, y dices tú, es que esto te lo da la práctica, te lo da el equivocarte, el hacer actuaciones desastrosas o actuaciones un poco más complicadas, total. y es cuando se mejora. Completamente. Yo aprendí eso, ¿eh? O sea, yo cuando me pasó esto de, pues también lo hablé con mi productor y tal, y él me lo dijo, porque él también tiene una banda, y él me lo dijo, me dijo, es que eso te va a pasar siempre, o sea, tú siempre vas a sentir que no vas a estar a la altura o que siempre podrías ser mejor de lo que estás haciendo ahora. Pero si no empiezas a exponerte a eso, no vas a ir ganando confianza en ti misma también en el escenario y tal. Y sí, yo creo que es eso, cuanto más lo hagas, aunque pues eso en un principio sean acústicos, seas tú con tu guitarra y nada más, pero bueno, la cosa es empezar a hacerlo y irse soltando en el escenario. Porque pues también hay muchos factores que influyen. Hay factores de que tú vayas con tu técnico de sonido, que no vayas con tu técnico de sonido, que vayas a un bar con un equipo, que no tengan el equipo, que sea un festival, que no sea un festival. Hay muchos factores que, lo que te decía tu productor, o sea, va a pasar el tiempo y cuando piensas que tienes todo controlado vas a llegar a un lugar en el que de repente hay algo y vas a decir, hostia, esto no sé qué ha pasado aquí y ha fallado algo. Y pues ya está, para Sí, adelante y tablas y es lo que hay. Mira, completamente. ¿qué se viene ahora? Que decías que tienes ahí ya ganas bueno, de irte ya a grabar con él, de seguir más, pero ¿cómo vas a enfocar? Porque claro, pasamos de ese 2024 un poco inicial, este 2025 de que venimos, que fue el que te dio como ya venga, vamos a ponernos más en serio, y claro, por lógica, este 2026 va a ser como ya una marcha más. ¿Cómo te gustaría que fuese o cómo tienes tu hoja de ruta? Pues van a venir muchas cosas, o sea, ¡Ay! al final, Van a venir cositas. Bien, eso me... sí, de momento hay ya algo preparado para dentro de poquito, de un mes como mucho. Y, y luego lo que voy a estar trabajando con mi productor para quizá empiece a salir a partir de septiembre, octubre, y es ya pues un proyecto un poquito más hecho y un poquito más con sentido y tengo muchísimas ganas de compartirlo porque llevo trabajando, al final no es solo cuando lo grabas, sino cuánto tiempo de atrás vienen las canciones o lo que sea y entonces tengo muchas ganas de empezar a soltar datitos. Este es el primer datito que estoy soltando de esto porque tampoco lo he dicho mucho, pero sí, vienen como cositas muy chulas, están cocinándose, están preparándose y yo espero que gusten mucho porque yo estoy muy emocionada con el proyecto, Es que al la final verdad. también es complicado. No es lo mismo sacar canciones sueltas, que dice, bueno, pues publico esta canción, grabo otra,
con productor o sin productor, da igual, grabo tal, que ya pensar en un EP, en un disco, en algo más estructurado, porque claro, no es simplemente canciones sueltas, sino que puedes a lo mejor canciones sueltas que las mezclas ahí, o quieres tener una temática, o la estética del disco, la portada, el nombre de las canciones, todas estas cosas que imagino que es en lo que estás trabajando, en lo que estás dando forma también, Sí. que, hostia, también complicado, ¿verdad? Sí, además, es lo que tú dices, yo quería que tuvieran un sentido. Y además lo tienen, porque es que lo guay de estas canciones es que nacen de un momento de mi vida en el que me sentía pues un poco perdida, un poco tal, y todas las escribí en ese momento sin realmente llegar a pensar en un proyecto como tal en ese momento cuando empecé. Pero cuando ya escribí varias, dije, esto ya está, esto podría ser un proyecto, ¿no? Y, y la verdad que ya eso, no solo preparar como tal, sino toda la estética y todo lo que se quiere contar y todo lo que... Entonces estoy muy emocionada, la verdad. Es una de las cosas que también siempre he querido, ¿no? Como compartir realmente pues un proyecto como un EP o tal, y también estoy muy emocionada por ese sentido, porque es algo que siempre lo típico me imagínate sacar ¿no? Y bueno, están pasando ya las cosas y entonces estoy súper emocionada. Y nada, pues en los próximos meses ya irán saliendo cositas y ya iré soltando cositas, sí. Van a estar, lógicamente, en la descripción, tanto YouTube, Spotify y demás, tus redes, para que la gente esté atenta y pueda ver esas cositas. La ilusión que muestra tu cara mientras estás hablando, sin decir nada, porque no estás diciendo nada concreto, pero la ilusión que se te ve en la cara es magnífica y eso ojalá no la pierdas, más allá de lo que pueda pasar o cómo salga todo. No pierdas esa ilusión porque de verdad que se te ve con ganas de que ojalá poder tenerlo todo ya y enseñarlo al Ojalá. momento. Y quiero preguntarte por ir terminando, porque Sí, no quiero olvidarme de una cosa, porque yo decía que yo te conocí con La Manera, fue un poco el que me llevó a tu mundo, y eso viene acompañado de un videoclip que creo que en ese videoclip, estamos hablando de todo el curro que hay detrás de las canciones, pero ahí hay muchísimo curro de escribir, de poner, de pegar, de tal. Cuéntame lo que hay detrás del videoclip, que recomiendo a la gente que vaya a ver, que es un videoclip, vamos a decirlo, como siempre digo, sencillo, que si no hay sí. grandes cosas en cuanto a una producción mega guay de millones ahí, pero tiene lo justo y necesario para ser un acompañamiento perfecto de la canción. O sea, muy bien hecho, muy guay, muy tal, pero claro, que hay mucho curro ahí detrás. Sí, pues qué guay que hablemos de lo del videoclip, porque la verdad es muy guay, porque cuando yo estuve pensando en cómo acompañar a la canción y sobre todo pues la idea de la portada y tal, simplemente vi una foto de una chica como en una pared, como con grafitis y como cosas así en la calle. Y se me vino a la cabeza, digo yo, qué guay la idea de pintar las paredes, ¿no? Y empecé a pensar, digo, vale, ¿cómo puedo enfocarlo y tal? Y, y claro, al final me parece súper chula la idea de que las paredes empezaran en blancas, o bueno, en ese color naranjita que tenían en el vídeo, y que se vayan llenando poco a poco como muestra de la mente cuando no para de pensar cierta pues, situación todo el rato y como un reflejo de la mente que se satura conforme pasa el tiempo pensando en cierta situación. Y, y también, pues eso es como un viaje entre todas las fases de la negación, de frustrarse, hasta que ya te resignas y ya aceptas, y como que también intenté como transmitir eso a lo largo de la canción. Y fue muy divertido porque una amiga mía que se llama Lola me ayudó y estuvimos, eso, pusimos toda mi habitación llena de cartulinas y estuvimos como toda la mañana entera pues escribiendo la letra de la canción en las paredes para que terminara pues eso llenándose, porque si yo sola lo llevo a hacer, yo no sé qué hora me da ahí, vamos. Así que, pero la verdad que nos lo pasamos súper bien, fue unexpected, pero fue muy divertido. Y, y estoy muy contenta con el resultado, me gustó mucho la idea y me gustó cómo quedó y me gusta mucho que lo hayas dicho, porque sí que es verdad
que no sé, que me gustó mucho como al final, cómo quedó. Es que es eso, Así. o sea, no tienes, es tu habitación, están las cartulinas, está la letra, que decir, no hay una cosa que digas, guau, ¿cuánto hay aquí? Pero hay precisamente por esto que estás a decir, Mm, cómo pasa, cómo es el reflejo de la mente. De repente sí, todas las frases, todo escrito por ahí y tal, que sí que como, hostia, ¿cuánto está pasando por mi cabeza? Y me apetecía sí, destacarlo porque, joder, es algo que los videoclips la gente no le da importancia, ni el público muchas veces, ni los artistas, como entiendo que es un gasto muchas veces y demás, y creo que la demostración con esto que has hecho tú es, joder, a veces no hay por qué gastar dinero de la hostia en hacerlo, simplemente, pues sí, las cartulinas que cuestan un dinero, el gasto del tiempo que estás haciendo, tener una cámara un poco medianamente que tal, pero se pueden hacer cosas chulas con recursos más bajitos y que sean un acompañamiento, en este caso, perfecto para la canción. O sea, me apetece también contarlo por eso, porque cuesta sacar las cosas y creo que también es necesario hablar de estos y poner en valor el curro que has hecho. Mira, por ir terminando, por ir ya un poco acabando esto, lo primero y obligatorio es invitarte a que cuando vayan a venir más cositas, cuando ya eso en lo que estás trabajando, pues ya tenga su forma y tenga su comienzo y ya empiece a presentarse o ya esté ahí en camino, que vuelvas por aquí para que hablemos de eso, que me gustaría mucho qué pues guay. hablar de esa siguiente etapa o siguiente paso que puedan ir viniendo en lo que queda de año. Y después voy a hacerte las últimas preguntas, que son un poco pues las típicas habituales que mantengo en todas las entrevistas. La primera, que es un poco, quiero que me cuentes no tanto tus influencias musicales, sino qué artistas te mueven. Es decir, que puedes escuchar y no necesariamente estén presentes en tus canciones, simplemente que te guste y qué es lo que me recomendarías, que digas, tienes que escucharte esto. Aunque tú pienses que todo el mundo lo escucha y yo lo conozco, pero que tú digas, que me da igual, quiero que escuchéis esto. Vale. Pues por empezar, como por realmente la influencia que yo creo con la que crecí y que sí que tiene como un peso real, es el primer disco de Demi Lovato, Don't Forget, que yo al final crecí con Disney Channel y crecí viendo a Demi en la tele, y mi hermana además era muy fan, yo era más chiquita, pero mi hermana era muy fan de Demi Lovato y ponía todo el rato el disco en mi casa, entonces yo me crié con ese disco, y es muy pop rock, eh, duro, y es mucho el sonido que muchas veces busco para mis canciones, ¿no? Por destacarla a ella y a ese disco en concreto. Y luego, actualmente, pues soy mucho del pop, también pop rock americano, pero un disco que ha salido hace muy poquito y que me encanta y que creo que todo el mundo debería escuchar, y no solo por las canciones, sino por las letras súper ingeniosas que me parecen súper chulas, es el disco de Audrey Hobart, que se llama Who's the Clown. Estoy fascinada con o sea, lo he escuchado muchas veces porque ha sido como mi disco más escuchado del año pasado y salió en octubre. Em, pero es que cuanto más lo escucho y más reflexiono en las letras, más me quedo como anodada por la forma en la que tiene de expresar situaciones súper cotidianas. Simplemente la forma en la que lo escribe me parece súper guay. Y fui a verla además en directo la semana pasada en Londres y fue súper, súper guay. Así que yo os recomiendo que si no lo habéis escuchado y escucha un poco la música en inglés y así, pues lo escuchéis porque está súper guay, la verdad. Vale, pues tomamos nota y ahora te voy a hacer ya lo último, el cierre de esta entrevista, que es el análisis psicológico que hago yo aquí en el canal para saber si eres una psicópata o no. Vale, las preguntas a priori pueden parecer estúpidas, las respuestas o el sentido de las respuestas pues seguramente lo sean todavía más que esas preguntas, pero juro por lo que más quiero, que es este patito de goma, porque lógicamente no voy a decir lo que más quiero de verdad, pero este patito que estaba aquí pues es lo que más quiero ahora mismo, que están basadas en estudios que yo he contratado a universidades que existen, que tú las vas a buscar Vale, en Google y no las vas a encontrar, pero porque son tan exclusivas que no se muestran ni en redes sociales. Vale, entonces yo contraté estudios, les dije, estas son las preguntas, quiero que me digáis qué respuestas son de psicópata y cuáles son de persona más o menos normal. Entonces, son tres vale, bloques de preguntas que tienen que ver con comida o decisiones culinarias. vale, Primero bloque. Tienes que cenar, ¿vale? Es un vicio que tenemos los humanos, que nos gusta cenar, estamos a 6 de noche y vamos a cenar, pero en tu casa no hay nada más que cereales con leche. Cualquier tipo de cereal, cualquier tipo de leche.
Vale, para celíacos, para no celíacos, da igual, animal, vegetal, lo que quieras. Cualquier tipo de cereal, cualquier tipo de leche. O la otra opción que tienes es ir a un bar donde van a hacer tu comida favorita de esa cena por la que matarías para poder comerla siempre, pero con dos condicionantes. Uno, que es ir y volver bajo una lluvia torrencial, criminal, que no para de llover, que caen gotas gordas de lluvia. Y la más importante quizás es que el lugar en cuestión va a hacer la comida que tú quieres, ¿vale? Pero las condiciones higiénicas, digamos que son un poco cuestionables. Es decir, si es una sopa, las ratas se bañan en la sopa. La comida congelada, digamos que no está congelada nunca y queda fuera durante una semana. Hay cucarachas, hay hormiguitas. Pero es tu comida favorita. ¿Qué prefieres de las dos? Yo me quedo en mi casa con mis cereales, porque de las dos o de ir bajo la lluvia, ¿te refieres? Claro, O de, eso, o vale, cereales, o comer, claro, o cereales con leche o ir al sitio en cuestión. no, yo me tomo mis cereales en mi casa, tranquilita, que además por las noches anda que no entra un cuenco de cereales con leche calentita. Vale, ¿y qué va primero? ¿La leche o los cereales? Muy importante esta pregunta. Los cereales, Sin no dudarlo. sé si, Sí, o sea, sin dudar. vale, vale, hay que dar la respuesta, después te doy el resultado. Otra situación, también de cena, estás con tus amigos, con tu gente, pides unas pizzas para cenar y os vais por ahí de fiesta. Vas a un concierto, vas por ahí a algún sitio, tomas o no unas bebidas espirituosas de estas que el hielo te provoca así, que vuelvas así con mareo, así un poco que dices tú, joder, se me mueve todo. Llegas de madrugada o incluso a primera hora de la mañana, que puede pasar a veces que se te va la hora y de repente dices, hostia, son las 9 de la mañana. Llegas con hambre, porque también la bebida espirituosa muchas veces te provoca hambre. Sobró pizza de la noche anterior, ¿contemplas comer esa pizza en ese momento en el que llegas? Obviamente, o sea, 100%. De hecho, es un delito no comerse la pizza de las sobras del día anterior, después de una noche de... Vale, ¿y cómo lo comes esa pizza? ¿Fría o la calientas? Vale, yo tengo amigas que la toman tal cual. Yo la meto 10 segundillos porque si no siento que se queda muy tiesa. Yo la meto 10 15 segundillos en el microondas, la verdad. En el microondas. Sí, Nada de air fryer, horno, tostadora por no, no, encima. No, no, microondas. micro. ¿Vale? Última pregunta, tortilla de patatas. Vale, ¿Con cebolla, sin cebolla o te da un poquito igual que tenga cebolla o no? con cebolla, Con siempre. cebolla, 100%. No, no está igual de bueno. Si yo te llego ahora con una tortilla sin cebolla, ¿la comerías igualmente o la rechazarías? A ver, me la voy a comer porque es una tortilla de patata. Entiéndeme, o sea, no se va a desperdiciar, pero está mucho más rica con. Y ahora la última pregunta, y aquí depende de lo que respondas en esta, se puede dar un resultado que hacía mucho tiempo que no se daba. Esa tortilla de patatas, ¿cómo la comerías? Mazacote de esta tortilla que es un ladrillo que puedes construir ahí un edificio con ella, un punto intermedio que parece que está más hecha pero que la cortas y sale un poquito el huevito, o el estilo que aquí le llamamos estilo Betanzos, que la patata y en este caso la cebolla navegan un poco en el huevo, que visto así es como que parece más sopita. ¿Qué prefieres de los tres? Me gusta cuando está poco hecha, pero no sé si al punto de, o sea, el medio de que esté un poquito poco hecha, que se note blandita y que medio se te escurra, pero no llega a ser súper cruda, me gusta. O sea, a mí ese puntito de que tenga un poco de, que esté blandita y que chorre un poquito, me parece está mucho más rica que cuando está hecha completamente y es muy masacote y no tiene, le falta algo. Así Pues que te diría el del medio, creo. Pues dicho este resultado, y por suerte, porque si no era probable que la entrevista no viese la luz, puedo decir que tienes es cierto que es un poco alto quizás, un 70% de psicopatía. Bueno, Y ¿qué le vamos a hacer? te voy a explicar por qué, que no es simplemente vicio mío, no es gusto mío. Quieres los cereales con leche, lo cual es una buena decisión. ¿Quién va a querer comer otra cosa? Estás en casa, ¿para qué te vas a mover? O sea, es tu comida favorita. Lo de las condiciones higiénicas da un poco igual, pero es tu comida favorita. Pero no, ¿para qué te vas a mover? Tienes en casa cereales con leche, genial. ¿Qué pasa? Que lo que va primero
siempre, siempre, siempre es la leche, se echan los cereales, se comen unos poquitos crujientitos, otros se van mojando, echas un poquito más, y eso es así. No lo digo yo, lo dicen los estudios que yo he contratado. De ahí viene un 20% de psicopatía. Ahí viene un 20% en esa decisión. Y el Bueno, otro 50% pero viene de que tú quieres la pizza. Lógicamente, como decías tú, hay que comer la pizza. Vuelves y ¿cómo no vas a comer esa pizza que te está esperando? Pero es que la vas a meter en el microondas con una base, entre comillas, lógica, que es que si no está muy dura, está más tal. Pero claro, la metes en microondas y eso se va a convertir en chicle. Por mucho que sean 15 segundos, se convierte en chicle. Y eso es un delito muy grande. Yo no lo digo yo, perdón, perdón. no pasa Perdón. nada, tu música es muy buena, eres maja, Gracias. así que pues un poco de psicopatía, también te Me lo digo. perdonan, ¿no? Sí, porque también te digo, si alguien no es un poco psicópata, igual hay que desconfiar un poquito. Efectivamente. La perfección no existe para nada, en ningún ámbito. Y el que se haga perfecto, ten cuidado. Así que no está mal, un poquito de psicopatía, ya está, tiene que haber de todo en este mundo. Lucy, de verdad, mil gracias por pasar por aquí. Espero que hayas pasado un ratito lo más agradable Súper. posible. Quedas de verdad invitada a volver a pasar por aquí, que tengo muchas ganas de que lo hagas ya teniendo un poquito más, teniendo que es lo que todos necesitáis, todos los artistas queréis, que es ese primer hijo ya un poco conjunto, esa Formal. cosita, que sea más grande o más pequeño de un EP, 20 canciones, 15 canciones, 5 canciones, pero que ya tengan un conjunto y para mí sería un honor que lo pudiese presentar también por aquí. Qué guay, pues muchas gracias o sea, acepto completamente tu invitación porque me haría muchísima ilusión además. Y muchas gracias por el ratito, me lo he pasado súper bien. Y nada, pues gracias por este ratito. Y a lo que respecta a la gente que ha podido llegar aquí a través de ti, decirles, como digo siempre, dije al principio, 259 entrevistas publicadas, vérselas todas es complicado porque no hay horas, o sea, son muchas horas de entrevista, simplemente que miren o radar con tal persona, que vayan a Spotify, a su plataforma digital favorita, escuchen lo que hacen, que igual encuentren algo que les guste, igual no, pero que den una oportunidad a toda la gente que ha pasado por aquí, y a lo que se viene, porque después de tenerte a ti, vamos a viajar a Vigo para hablar con Marta Vidal, también una chica que está empezando, está sacando sus primeras canciones. Voy a viajar por segunda vez a Ibiza, un grupo que conocí el año pasado, Billy Flamingos, y se vienen cositas en este mes de abril que va a terminar, gente con una de grupazos que vais a flipar. Está siendo una quinta temporada guapísima. Así que, simplemente, como Qué digo, guay. siempre para acabar, nuevamente, gracias y nos vemos en la próxima entrevista, pero sobre todo nos vemos donde haya música en directo y si es la de Lucy May, pues gente, ¿qué más se puede pedir? Hasta la próxima. Hasta luego.